Bueno, chicos, vamos a explicar el último punto del tema, que eran los parámetros de dispersión. Hemos dicho esta mañana que la dispersión nos indica cómo de alejadas están las cosas, ¿verdad? Estoy un poco disperso, es que tengo la cabeza en otras cosas, ¿vale? Dispersión es lo contrario que concentrado, decía Pablo esta mañana. Entonces, cuando os pidan los parámetros de dispersión, lo que vamos a estudiar es precisamente cómo de concentrados están esos datos. ¿Para qué? Para saber si la media, que es un parámetro que se utiliza mucho y es un parámetro de centralización, lo del vídeo anterior, ¿es una buena representación de mis datos o no? Lo que os decía esta mañana. Si yo tengo un alumno que ha sacado un 1, un 1, un 2, otro me ha sacado un 9 y otro me ha sacado un 10, ¿vale? Todos van a tender entre todos al hacer la media a quedar por aquí en el centro. Pero no es lo mismo esa situación que tenga otra situación en la que un alumno me ha sacado un 10, no, perdón. Un alumno me ha sacado un 5, otro me ha sacado un 6, otro me ha sacado un 4 y otro me ha sacado un 5. Todos van a tender también hacia el centro, ¿verdad? Son situaciones muy distintas, ¿vale? Y aquí la media no representa bien a la clase. Se han compensado, pero aquí sí que representa muy bien el 5 a la clase, ¿verdad? Entonces, cuanto más agrupados estén mis datos dentro de un mismo intervalo, mejor será la representación de la media, ¿vale? Creo que la idea es bastante intuitiva. Imaginaos ahí los datos aglomerados. Cuanto más aglomerados estén, como os digo, mejor estará representada la media. Entonces, tenemos que estudiar, por supuesto, cuando yo calcule los parámetros de dispersión, siempre voy a tener que tener calculada la media. Entonces, os he hecho un ejemplo, ¿vale? Pero primero, los 4 parámetros que vamos a estudiar son estos que os he puesto aquí, ¿vale? Que son la desviación media, que se escribe dm, la varianza, que se escribe con esa letra, la hemos utilizado alguna vez en matemáticas ya, sigma, ¿vale? En matemáticas. Al cuadrado, la desviación típica, que es sin el cuadrado, y el coeficiente de variación CV. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Imaginad que nos dan estas alturas, además he cogido una variable que es de tipo como continua. Acordaos que cuando cogía muchos valores y tenía que utilizar intervalos, era de tipo continua. Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre, recordad, eran esto de aquí, el XI, el CI, el NI y el NI mayúscula, eso siempre. ¿Vale? Esta era la marca de la clase, que era la media entre los intervalos. Aquí NI lo que he hecho ha sido hacer el recuento, ¿vale? Ahora le podéis dar pausa al vídeo y lo hacéis vosotros a ver si os sale lo mismo, ¿vale? Entonces voy a echarlo hacia acá, voy a centrarlo. Hacer el recuento a ver si efectivamente os sale esta tabla que os he puesto aquí, ¿vale? De recuento. Recordad cómo se escribía el corchete y por aquí abierto, porque el 150 lo cogía ya en el siguiente, excepto el último que se pone siempre cerrado y cerrado en ambos casos. Bien, lo primero que tengo que calcular cuando digan calcúlame los parámetros de dispersión, siempre es la media, siempre, ¿vale? Porque como estábamos diciendo, vamos a calcular cómo de dispersos están nuestros datos alrededor del valor central de esa media, ¿vale? Entonces necesito calcularla siempre. Para ello, ¿qué columna teníamos que añadir novedosa? La de X y por NI, ¿os acordáis? Una cosita, en el de intervalos no multiplicaba XI por NI. La XI, como yo no podía multiplicar un intervalo, lo que la sustituía que era la CI, ¿verdad? La media, la marca de la clase. Entonces lo que hago es CI por NI, aunque aquí ponga XI NI, ¿vale? Entonces voy haciendo este por este, este por este, este por este, este por este y este por este, ¿vale? Que es lo que he hecho en esta columna y luego lo he sumado todo al final. Y acordaos que para hacer luego la media lo que tenía que hacer era este valor sumado entre el total de personas a las que le he preguntado, ¿vale? Que es n igual a 30, el tamaño de mi muestra. Ya lo he calculado aquí abajo, ¿vale? Y nos sale 165. Esa es la media de altura. Bien, nuevos parámetros. Mirad, os he puesto aquí la fórmula, le damos a pausa al vídeo y las copiamos. Aquí están las 4. Las voy a explicar, ¿vale? Aquí veis muchos signos raros, pero esto lo he explicado varias veces en matemáticas. Este signo tan chulo que significaba sumatorio, ¿vale? Entonces lo único que pone ahí es que sumemos esta cosa que pone aquí y que sumemos esta cosa que pone aquí, porque la n de abajo sí sé lo que significa, ¿verdad? Que hemos dicho que era el tamaño de la muestra. Entonces, voy a quitar que si no se emborrona esto. Entonces, ¿cuáles son las nuevas columnas que tengo que añadir novedosas? Que las he puesto en otros dos colores, en rosa y en azul, ¿vale? Porque estas ya las sabía hacer hasta aquí. Hasta ahí lo sabía todo perfectamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues no hemos dicho que lo que queremos es ver cómo de alejados están todos estos datos. O sea, imaginar, aquí tenemos la nota de Pablo, aquí tenemos la nota de Andrea, aquí tenemos la nota de José, la nota de Dani,
la nota de Alba, la nota de Vega, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces lo que quiero saber, yo tengo aquí la media de la clase. Pues la media de mi clase es un 6,7. Pues yo quiero ver cómo de alejada está la nota de Pablo, cómo de alejada de esa media está la nota de Andrea. Pero eso sí, en valor absoluto. Quiero medir la distancia. Me da igual que esté por debajo o por encima. Simplemente quiero saber la distancia. Y para eso tenemos que usar el valor absoluto, ¿acordáis? Olvidándome del signo. Entonces lo que hacemos es restar, ¿dónde la tengo? Esta columna de aquí, la XY, menos la media. Repito, restamos el dato menos la media. Pero eso sí, en valor absoluto, ¿vale? Normalmente haremos esta columna, pero como estamos en el caso de los intervalos, he querido poner el más difícil para que luego no surjan dudas. Utilizamos el CI, si no utilizaríamos esta de aquí, ¿vale? Entonces simplemente tengo que calcular esta columna, que es restar el dato menos la media que he calculado. Bien, entonces lo hacemos todo y ya lo tendría. Ahora, ¿cuál es la siguiente nueva columna que tengo que añadir? Ahora es esta, pero por la frecuencia, ¿vale? ¿Cuántas veces aparece esto? 3, pues lo multiplico esto por 3. ¿Cómo calculo esta? 10 por 8 y así con todas, ¿vale? Y al final las sumo. No es tan difícil, ¿vale? Simplemente aquí restar el dato menos la media y luego esta columna volverla a multiplicar por la frecuencia, por NI. Tenemos que estudiar, ¿eh? Aviso. Sumamos y ya lo tengo. Entonces, para calcular la desviación media, aquí lo que nos pone que tenemos que hacer es coger y sumar todas esas cositas que acabamos de calcular y dividirlas entre n. Es decir, directamente cojo este 280 y lo divido entre el total, que es 30. Y me sale 9,3. ¿Vale? Esa es mi desviación media. Mirad, cuanto mayor sea la desviación media, mayor es la dispersión. ¿Eso qué quiere decir? Que la media es menos representativa. Lo que os decía, cuanta más dispersión haya, la media es peor. No representa también los datos. Vamos a ver cómo se calcula ahora la varianza y la desviación típica, ¿vale? Mirad, para la varianza necesito otras dos nuevas columnas. Les dais a pausa y la copiáis tranquilamente en vuestra libreta y las hacéis. ¿Qué voy a necesitar ahora? Esta columna, pero elevada al cuadrado. Esto que había calculado ahora lo elevo al cuadrado. 20 al cuadrado, 400. 10 al cuadrado, 100. 0 al cuadrado, 0. 10 al cuadrado, 100. Y 20 al cuadrado, 400. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo que hacía aquí. Aquí no multiplicaba esa columna por NI, por la frecuencia. Pues ahora multiplico esta por NI, por la frecuencia. Como veis, es muy similar lo que hago. Aquí era la recta respecto a la media en valor absoluto y aquí era eso, pero al cuadrado. Y luego la segunda columna siempre es multiplicándola por NI. Y vuelvo a sumar todo siempre. Sumo al final. ¿Para qué? Para ahora venirme a mi fórmula. Y aquí en mi fórmula de la desviación, de la varianza, lo que voy a hacer es este dato de aquí sumado otra vez entre el total. O sea, serían 4.400 entre 30. 4.400 entre el total. Y aquí obtengo el dato. Ahora ya nos viene lo más fácil, ¿vale? Ya no tenemos que calcular nuevas cosas, ya es dejarnos llevar. La desviación típica. ¿Cómo calculo la desviación típica? Esto de aquí. Pues es tan sencillo como hacerle la raíz cuadrada al dato anterior, a la varianza. Le hago la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, como yo había sacado que esto era 146,67, simplemente para calcular la desviación típica tengo que hacerle la raíz cuadrada de ese número, raíz cuadrada de 146,67, y obtengo que es 12,11. Y por último, para calcular el coeficiente de variación hay que hacer la desviación típica entre la media. Como veis, vamos en escala. Primero saco esto, una vez que lo tengo le hago la raíz cuadrada, y una vez que tengo esto lo voy a utilizar para dividirlo entre la media. Van escalonados, entonces si os pido uno probablemente os pida todo siempre, y los hacemos en cascada. Entonces, ¿cómo sería el coeficiente de variación? Pues hemos dicho que es la desviación típica, que nos ha salido que era 12,11, justo aquí antes, entre la media. ¿Cuánto era la media? 165, ¿lo veis que la tenemos aquí? Lo calculo y me da 0,073. Acordaos que esto está sobre 1. Tenemos que multiplicarlo por 100. ¿Y qué os decía esta mañana en clase? Que ese porcentaje nos indicaba la dispersión. Que hasta un 30% decíamos que aceptábamos que estaba bien representada la media. Como nos sale un 7,3%, diremos que
que estos datos están bien representados con la media, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente revisión, son 4 parámetros de dispersión. Desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Solamente tengo que añadir estas 4 columnas que no son tan complicadas, ¿vale? Esta de aquí y esta de aquí, y esta es acordarme que multiplicar la anterior por NI y esta por NI. ¿Vale? Darle a pausa las veces que os haga falta. Y por favor, ya sabéis cómo quiero que hagáis las cosas, con interés, que al final hace más el que quiere que el que puede. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis